Ya estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Psicomnia para la mente de todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues el día de hoy, como siempre, con mi hermano, el psicólogo Emanuel, y Penélope, también nos acompaña, Penélope Vázquez, la psicóloga Penélope Vázquez. Muy bien, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes unos pequeños avisos. Emanuel, por ahí, porfa. Sí, bueno, pues recordarles que ya están abiertas las inscripciones para el taller de estimulación temprana entre jugar y aprender. Va dirigido para padres, madres, tutores, abuelitos que tengan el cuidado de niños de 5 meses a 3 años. Vamos a empezar desde la creación del material y después estrategias para realizarlo, para aplicarlo y hacer la estimulación. Va a estar muy padre, aún tenemos lugares, entonces mándenos un inbox, colóquenlo aquí en los comentarios y pues sin problema los estaremos recibiendo. Y de igual forma seguirnos en todas nuestras redes sociales, en YouTube nos encuentran como Psicomnia, en Facebook como Psicomnia, en Instagram como Psicomnia y en Spotify como Psicomnia. En todos lados como Psicomnia. En todos lados, Eso, encuéntrenos en todos lados. Muy bien, pues encuéntrenos en todos lados como Psicomnia. Muy bien, pues el día de hoy tenemos un tema, el tema que nos tocó, que nos atañe el día de hoy, pues es desmitificar precisamente. Comentábamos por ahí algunos otros términos, pero creo que queda más esta parte de desmitificar a una persona, ¿no? Y ver que precisamente es esto, que es una persona y no es una persona que se admire, por supuesto, no tiene nada que admirarse a esta persona. Hubo muchas circunstancias, ya iremos platicando por ahí, que probablemente tengamos una imagen todavía muy mitificada de este personaje. Y pues el personaje que nos toca el día de hoy, conmemorando un poco lo que tuvimos a lo largo de la semana sobre el Holocausto, precisamente, y enfocándonos un poco también de las víctimas. Precisamente en memoria de las víctimas del Holocausto y enfocándonos un poco también a la parte psicológica de este personaje. Y bueno, pues el personaje del día de hoy es Adolf Hitler. Entonces, no sé quién quiera empezar por ahí. El Führer. El Führer. Más allá de hablar de las cuestiones como de la guerra, nos vamos a enfocar un poquito más en las cuestiones más personales, ¿no? Para platicar un poquito de quién es él. Y pues primero yo nada más quisiera decir que pues, es un hombre que nació en una familia pues clase media, que tenía un padre que era de aduanas y su madre pues se dedicaba al 100% a pues a sus hijos, ¿no? A su casa. Y pues Emanuel continúa un poquito para abrir el tema. Bueno, de hecho ahí ya lo podemos abrir. Pues sí, era su padre, su madre, familiares, eran primos. Era el tercer matrimonio de su padre. De igual forma, la gran mayoría de sus hermanos, cuando fallecen a muy temprana edad, solamente queda Hitler y me parece que dos hermanos más. Una hermana que tenía además un problema como de discapacidad. Nunca te dicen exactamente qué. De hecho, lo manejan como problemas psicológicos. Entonces, a mí me da la impresión que era de discapacidad. Alguna especie de discapacidad. Y de igual forma, pues, aparte de este problema no problema, sino de cuestiones de la familia, pues él proyectaba o era el proyecto de su padre para continuar con la profesión familiar en las aduanas. Entonces, sufrió de mucho maltrato, de mucho abuso físico por parte de su padre durante sus primeros años, golpes, insultos, maltratos, humillaciones, y pues al final era una proyección que tenían por no cumplir sus sueños, ¿saben? Entonces esto lo lleva a perder, bueno, primero que se salga de la primera escuela, tratar de entrar a la Escuela de Bellas Artes, donde lo rechazan. Penélope. Bueno, también decir, su madre tenía 23 años y su padre era muchísimo más grande cuando nació Hitler, ¿no? Y también la otra es que él no nació en Alemania, él era austriaco. Nació en un pueblo
que se llamaba, a ver, aquí lo tengo. Braunau, no sé cómo se pronuncia, pero es Braunau, ajá, que está Braunau, en de Múnich y en la frontera entre Austria y Baviera, ¿no? O sea, no estaba tampoco como muy metido en Alemania. Entonces, eso también es importante. Y pues, esto que era el tercer matrimonio, y habían tenido 5 hijos en este matrimonio, todos se murieron muy jóvenes, y ya se quedaron él y su hermana, que tenía limitaciones psicológicas, y él fue en general un buen estudiante en la escuela, pero conforme iba avanzando también la situación de violencia, parecía que él entonces se rebeló un poquito en la escuela, bajó sus notas, hizo que lo corrieran, porque él mismo lo provocó, hizo que lo corrieran 2 veces de la institución, y entonces él era un apasionado por el arte y buscaba entonces entrar a la Escuela de Bellas Artes. Tuvo varios intentos, pero 2 intentos, ¿no? Pero fallidos los 2. Y entonces de ahí él queda en la calle, básicamente, porque su papá pues lo corre y le dice, no, ¿cómo que vas a ser artista, no? Que a mí me suena... Y aparte artista fracasado. ¿Cómo que vas a ser artista? Sí. Aparte artista fracasado, perdóname. Pero a mí me suena además de cómo vas a ser artista, a mí me suena más como en esta situación de hombría, como en exigirle tener cierta hombría, y entonces, ¿cómo vas a ser artista? Tú tienes que ser aduanero, y tienes que estudiar negocios, o una cuestión más como en esta parte familiar, ¿no? Que se estaba llevando. Perdón, no es para complementarte, pero porque no era cualquier artista, era pintor. Su intención no era estudiar música, no era estudiar arquitectura, algo así, sino era pintura. Su pasión era esa. También intentó en arquitectura, pero tampoco lo logró. Pero también no lo logró. Su pasión era la música. Era trabajar con las manos, la pintura y la escultura. Rodrigo. De hecho, en esa parte siempre lo proyectan como una persona muy apegada a las artes, a todo este rollo trae como inteligente. Ajá, exactamente. Y entonces precisamente esto lo atribuyen a una persona sumamente inteligente, muy apegada al arte, muy apegado a la pintura, a la música. También por ahí tuvo una relación muy estrecha con esta parte en cuanto a la creación de sus himnos, que después se hicieron populares. Y un poquito para complementar esta situación, desde ahí se empieza ya con la mitificación de este personaje, justamente lo que menciona Penélope, el hecho de que no haya nacido en Alemania, ya da un indicio, ¿no? De justamente cuál era entonces su lucha. Creo que por ahí el miércoles lo platicaron muy bien, y lo señalaron precisamente. Y también en este aspecto comienzan también los mitos alrededor de su nacimiento, de su niñez y de su crecimiento, ¿no? Por un lado, los mitos que están a favor, el mito que él mismo se creó, en donde era un alemán de sangre pura, y posteriormente en su adolescencia, por luchar a lo mejor por sus sueños, por querer conseguir esto, un idealista, ¿no? Él se proyecta de esta manera. Pensar que son sueños, ¿no? Pensar que puede expandir sus sueños a otros lados. Creo que va más por ahí la onda también, de que creo que eran sueños proyectados de una nación fallida, ¿no? Yo le pondría así a su biografía. Exacto. Y justamente también por otro lado, ¿no? La mitificación también, muchos mitos, muchas leyendas que surgen alrededor también de su nacimiento, que si desde ahí, ¿no? Tiene raíces judías y de ahí viene el odio precisamente hacia esto, que si su mamá era una prostituta, toda esta forma también un poco de tirar este ídolo y de tirar esta mitificación del personaje, pero que también pues no hay un registro, ¿no? De que a lo mejor sea completamente cierto todo esto que se dice. Lo que sí hay un registro es eso que decía Emanuel hace rato, ¿no? De su mamá, que estaba en una relación el papá cuando la conoció. Sí, y justamente... Sí, era su prima, la contrata para hacer la limpieza de su casa, si mal no recuerdo, de su segundo matrimonio, antes del segundo matrimonio, perdón, se casa con su segunda esposa. La segunda esposa también era pues la persona de la limpieza. La
su segunda esposa la despide, dice que no la quiere aquí porque la veía como como una rival. El papá de Hitler la corre y tiempo después fallece, no recuerdo si fallece o se separan, creo que fallece la segunda esposa del papá de Hitler, vuelve a contratar a la mamá de Hitler para volver a hacer la limpieza, y ahí es cuando se casa con ella y ya comienzan a procrear hijos, de los cuales pues fallecen 3, quedan solamente 2, y tiempo después, empiezan muchos rumores atrás de la esposa, de la mamá de Hitler, de que era una prostituta, de que tenía problemas mentales, de que infinidad de situaciones de las cuales no hay mucho registro, pero sí existe el hecho de que se separan, ¿no? Ella vive en un Viena, no me acuerdo bien, les mentiría, y Hitler pues va a visitarla periódicamente, porque pues ya no existía ese lazo entre el papá y ella. Muy bien. Penélope, querías... Sí, bueno, también esto de decir, a mí me impactó mucho una cosa que leí que decía que su papá le pegaba, pero le propinaba unas tranquisas, ¿no? O sea, de verdad con saña, y entonces él se acostumbró a los golpes, y llegó un momento en el que él incluso dice, pues ya, o sea, ya si me pega, ya ni lo siento, ya la verdad es que ya no siento nada, solamente, pues hasta parecía de una forma medio rara que disfrutaba que le pegaran y que incluso buscaba que le pegaran, ¿no? Eso a mí se me hizo muy extraño, y y bueno, una de las discusiones mucho más fuertes, aquí lo tengo, dijo que iba a perseguir un sueño de convertirse en artista, y es cuando el papá lo corre, ¿no? Lo corre de su casa y él la vive en la calle y hacía pinturas en la calle y las vendía. A eso se dedicaba. O sea, era como de estos, yo me lo imagino como los señores que están en el centro haciendo así pinturas y que te las venden. Yo entiendo que era de ese estilo, no lo sé. Bueno, una de las cosas que yo encontré que justo en libro de que cuenta su único y mejor amigo, del que pues también se presenta el rumor de que no era como tal su amigo, sino que tenían una relación ellos dos, es de August Kubizak, perdón, lo estoy leyendo porque se me va, y aparte ya se dieron cuenta el miércoles que no se lee. Entonces, bueno, tiene esta relación con él y menciona él en este libro que las pinturas que llegó a vender las vendía más como exhibición a tiendas, porque no se las compraban y para lo único que podían servir era como decoración. Por ejemplo, estas tiendas de arte o estas cafés o lugares así, que se las compraban muy baratas, pues para decorar justamente el espacio, no como algo que tuviera una expresión o como este arte pues hermoso que se llega a ver por otros artistas, ¿no? Sino algo más como de, pues vamos a pagarle con comida y pues ya de aquí sale también el adorno para la puerta, ¿no? Pues era algo más como por esa onda. Tenemos algunos comentarios, me parece. Ok, Ros Bodegona. Hola Ros, recuerden seguirla por favor el día de hoy en su en vivo en el baúl de un Evil coleccionista y el gato bodegón, juguetes a muy buenos precios. Emma Marín, igual, síganlo los días viernes en su página, también como Emma Marín lo pueden buscar, también unas increíbles ofertas de juguetes y de otros artículos. Y compartido, Ros. Recuerden comentar, pueden comentar, si igual se nos está yendo algo, apóyenos con comentarios, y si dicen, aquí te equivocaste, Manuel, y pues es esto, también nos lo pueden poner en los comentarios. ¿Vale? No vi quién quería la palabra, si Rodrigo Penélope. Estaba buscando las pinturas de Hitler y ya las vi. Ahorita a ver si se las puedo compartir. Porque, bueno, sí, creo que no era muy lo suyo. Era muy diestro. Si no, búsquenlas, o sea, googleenlas, así, pinturas de Hitler, y si aparecen, y ya van a ver que, híjole. Digo, no era malo, yo quisiera hacerlo así, pero... Para hacer su sueño no era no era la mejor elección. Bueno, ¿querés continuar? Sí, y en ese caso es aquí darnos o empezarnos a dar una idea del tipo de personaje o el tipo de persona que es
de las situaciones en las que estaba, y como les decía hace ratito, o sea, parecía que después todo empieza a salirle a pedir de boca, pareciera que hay una transformación en esta persona, en esta figura imponente y todo, pero la verdad es que no, o sea, aquí te das cuenta cómo las circunstancias precisamente que lo rodean lo van poniendo en el lugar, como decía Emanuel hace rato, un torpe en el lugar correcto, y justamente aquí, ¿no? En la calle vendiendo pinturas, es como empieza este personaje, para que más o menos se vaya viendo. Claro. Penélope. Sí, hay un dato importante que no se nos puede ir, que es que su mamá era muy abnegada, o sea, era súper entregada a sus hijos, siempre estaba ahí al pendiente, o sea, era una mamá de verdad como las mamás de antes, ¿no? De esas familias tradicionalistas en las que la mamá se encargaba de todo, pero además sí era una mamá muy cariñosa. El asunto aquí difícil era el papá. Entonces, bueno, también otra cosa es que a él le gustaba mucho leer, mucho, sobre todo mitología, y le gustaba también leer esta cuestión de las raíces alemanas. Como yo siento que era como un poco tratar de buscar esta identidad, porque no se podía identificar con un padre tan violento. O sea, siendo un padre tan grandote, tan violento y tan persecutorio, evidentemente la identificación que necesitamos tener todos con el papá del mismo sexo no ocurrió. Entonces, también por eso se puede pensar que tenía estas tendencias homosexuales, ¿no? Que tenía unos núcleos homosexuales fuertísimos, porque aparentemente pues pudo haber hecho una identificación con la mamá. Y de hecho ese es un mito que se ha corrido durante mucho tiempo, ¿no? Que él tenía tendencias homosexuales o bisexuales, o nadie lo sabe realmente, pero es algo que estuvo como muy en la voz de todos, y que creo que podría ser incluso la razón por la que el papá le golpeara. Claro, y ahorita tomaste un punto que me llama mucho la atención y que ya lo comienza a relacionar con esta onda del holocausto y esta onda de su guerra, y esta onda de mi lucha, y esta onda de odio a todo mundo y demás, ¿no? El no hallarse, el no encontrarse en un ambiente pues que parecería ser propio de él, ¿no? Viene de una familia que es clase media, o sea, no son pobres, pero tampoco son ricos, ¿no? Pero él se vuelve pobre al final del día, ¿no? Él al final del día pierde todo y termina haciendo limpieza, termina lavando baños, barriendo. Y obrero de construcción, sobre todo. Exactamente, y para muchas de las personas que trabaja, pues son polacos, son judíos, son de otros lugares menos alemanes, ¿no? Pero es muy curioso porque pues él se va al Imperio Austrohúngaro para, justo después de que huye de su papá, de esta persecución, de estos golpes, él se va al Imperio Austrohúngaro y ahí es donde pues desempeña la mayoría de sus funciones y comienza a hacer esta investigación de la que hablas, Penélope, y llegamos al otro punto, ¿no? Que también lo menciona August. Él comienza a tener una facilidad de oratoria con todo esto que lee, con todo esto de lo que él se prepara, y que hay una historia por ahí, mito, ¿verdad? No sabe, que menciona August, que en una madriza que le da un chavo, no dicen la nacionalidad del chavo, él convence a los policías con esta oratoria que tiene, pues, de que no lo arresten, ¿no? Y ahí se comienzan a dar estos dotes que tiene de poder mover a las masas, de poder mover al pueblo. También menciona August que ya se le notaba en su expresión, en todo su lenguaje corporal, pues esta hazaña que tenía hacia otras personas, ¿no? Hacia el único al que nunca se le presentó como tal fue hacia August. Sí se enojaba con él, porque decía que nadie podía tener la razón más que él. Quien le llevaba la contra, era pues una miseria, una escoria, pero con él solamente se molestaba, y que por eso sale este mito de la relación homosexual que tiene con August. Penélope. No, y también esto de que está en el Imperio Austrohúngaro, pero cuando le toca hacer su servicio militar, él huye, porque no quiere, no reconoce esta parte austríaca en él, ¿no? Y entonces huye, porque además, bueno, estaba como en contra del gobierno que se tenía en ese momento, y se va entonces a Alemania, y es donde se enlista para la Primera Guerra Mundial. Y ahí, pues, él, si lo platica él, pues te dice que
fue estuvo en la Primera Guerra Mundial y pues fue un héroe de guerra, estuvo hasta hospitalizado, pero bueno, la verdadera historia detrás de todo eso es que él solamente era mensajero y que dicen que era muy miedoso. Y entonces, no sé cómo logra envenenarse, yo entendí que era como por accidente, pero parece, estábamos platicando hace rato y dice Manuel que podría ser todo armado, porque además era histriónico, ¿no? Y entonces se queda ciego, pero curiosamente dicen que ese veneno no te dejaba ciego, que parece que lo que le dio fue una crisis histérica durísima, porque le dio tanto miedo que entonces se apanicó y se puso histérica, ¿no? Básicamente, porque pensemos que histérica está utilizado en ese tiempo, sobre todo, únicamente para las mujeres. La palabra histeria viene de útero, entonces, o sea, se puso histérica, le dio su crisis y entonces se quedó ciego, ¿no? Entre comillas. Rodrigo. Y creo que por ahí ya es justamente un poquito la parte que debatíamos hace ratito, entre si estos rasgos son psicópatas o son sociópatas. A mí me inclino por la parte de la sociopatía, en donde busca precisamente su conveniencia completamente, en donde empieza a formar ya una brújula moral propia y empieza a enfocar sus acciones precisamente a esto, ¿no? Y por supuesto toda esta parte del papá, toda esta parte de la violencia, toda esta situación de pobreza, toda esta situación de víctima, de ser una víctima y de no poder cumplir sus sueños, se ve reflejada en este miedo horrible que tenía hacia todas las situaciones, ¿no? Y que posteriormente compensa con esta situación de sentirse o de hacerse esta imagen súper grande, ¿no? Súper grande de un dictador, de un orador, de una persona súper autoritaria, cuando en realidad pues vemos que era ¿no? No nada más de estatura. Y no solo de estatura. Tenemos comentarios. Sí, no lo sé. Bueno, pues está como que en el promedio, si mal no recuerdo, unos 73, 74, algo así, ¿no? Más o menos. Sí. En el promedio, pero de aquí, No, de allá sí es chaparro, pero ¿no? de aquí en México sí hubiera estado alto. Sí. De hecho creo que eso surge. A ver. Dale, ¿quién le quiere dar? Voy otra vez, Ros Bodegona, hola, Lina Curi, saludos. Se me perdieron saludos. Ros Bodegona dice, los engatusaba. Los engatusaba, exactamente, era engatusador profesional. Pues profesionalmente era autodidacta, él era autodidacta como tal, él se profesionalizó a sí mismo, ¿no? Entonces, como tal de que alguien le hubiera dado el título de engatusador, pues no lo tuvo. De hecho él no tuvo estudios mayores a los 16 años, o sea que todavía le faltaba una larga carrera contemplando los estudios alemanes de la época, entonces no llegó a establecerlos. Y nos pregunta Mario Alberto Cabreras, ¿es un club de lectura? No es un club de lectura, estamos tratando el tema de Hitler con motivo al Día Internacional de Conmemoración de las víctimas, en memoria de las víctimas del Holocausto, y estamos hablando de Hitler. Si quieres participar, igual solamente pon tus comentarios, los leemos y nos ayudaría muchísimo, Mario Alberto, te agradecemos mucho. Y los miércoles tenemos otra cápsula que ahí ya es de lectura y de cine. Y otra vez Ros Bodegona, es un conversatorio de la vida. ¿No? Que sí, le contesta. Bueno, continuamos. ¿Quién continuaba? Claro. No vi por ahí. ¿Penny? No sé, yo ya quiero irme a la parte donde llega al poder, porque yo tengo ahí un dato bien escandaloso, pero después, entonces, bueno, yo lo tengo de 1932, que es un poquito antes, ¿no? Un año antes ya tenía cargos ahí. Ajá. Este dato está bien jugoso, porque es un dato que está en un cine donde hay una actriz que se llama Marianne Hoppe, o no sé cómo se pronuncia porque está en francés, y entonces ella actúa en una película que se relaciona con la representación de la revuelta de los habitantes del Tirol contra las tropas napoleónicas. Y entonces ahí los austriacos lanzan como peñascos a sus enemigos.
Y dice que ahí, cuando están lanzando esas piedras, Hitler empieza a juntar sus rodillas y a frotarse. Y que incluso gemía. O sea, esto lo excitó demasiado. Y ahí te das cuenta de muchísimas cosas, como en esta cuestión de la sexualidad, que parece que está toda puesta en otras cosas que no son nada, que no tienen absolutamente nada que ver con el acto sexual, ¿no? Y que más bien son violentas. Entonces, bueno, a mí esto se me hizo una maravilla, algo súper, que habla mucho de lo que es él y de cómo está mandando toda esta energía pulsional hacia las cosas que no son, ¿no? Y regresaríamos a lo que mencionabas hace rato de los golpes del papá, ¿no? Llega el punto en donde él ya dice, ya no siento nada, me da igual si él me golpee o no me golpee. Entonces podríamos regresar a que desde ese momento ya tiene esta situación de excitación por el golpe. Por Y supuesto. que también está muy relacionado con toda la carrera que él hace después ya estando en el ejército, ¿no? Que ya hace rato lo mencionábamos por este comentario que hice Rodrigo, era bueno, para nada puesto en el lugar correcto, ¿no? O sea, llega a aprovecharse tanto de las masas, tanto de su poder, tanto de las personas, que aparentaría que las personas lo utilizan a él, cosa que pues si tomamos en consideración este comentario, se le fascinaba, ¿no? A mí me fascina que me estén usando, a mí me fascina absolutamente eso. Entonces, vuélveme a pegar, papá, pégame duro. Exactamente, ¿no? Y estaba muy cabrón porque vamos a regresarnos también, me quiero regresar un poquito a August, porque justo August hace esta mención, ¿no? De que los 4 años que vivieron juntos, no parece que él tuviera como un gusto o un placer por las mujeres o por el sexo como tal. Sí los llegaba a sostener, pero no se veía en él un gusto, era más como una imagen, ¿no? De yo soy el hombre que tiene relaciones sexuales y que le gustan las mujeres, pero me enfoco más en mi carrera que no tengo, porque yo peleé en una guerra en donde yo mismo me saqué, y aparte yo tengo planes de controlar una nación. Vez, ¿no? Porque la primera vez lo hace en la escuela y esta es la segunda vez. Él se finge algo, porque en la escuela, para que lo expulsaran, fingió que estaba enfermo. Y esta segunda vez fue absolutamente igual. Fingió que estaba enfermo y se salió de la guerra. Sí, pero fingió muy, muy gacho, porque solito se mata casi, ¿no? Y entonces llegamos a este punto en donde él mismo se está construyendo una imagen de una persona que no es, que él quiere ser, y que posiblemente le vaya a traer algo bueno. Pero todo está construido. Si vemos esta deconstrucción de su historia, se comienza a construir desde el papá. Desde que mi papá me pegó por primera vez, llegamos a este punto en donde yo necesito seguir siendo usado, ¿no? Yo así lo veo. Sí, y justamente creo que esa parte, no recuerdo si en el conversatorio que tuvimos de dictadores lo mencioné, pero sí hay un artículo un cierto artículo en donde empiezan o realizan un perfil psicológico de Hitler, precisamente a partir de la necesidad de combatir Estados Unidos, de combatir a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y justamente sí señalan precisamente estas desviaciones sexuales que puede tener y el cómo las dirige hacia el sufrimiento de las demás personas, y el cómo asocia precisamente el placer con el sufrimiento y el dolor, ¿no? Pero después nos vamos a dar cuenta que tiene ahí también una relación muy, muy fuerte también con el fracaso, o sea, relaciona también su fracaso, no lo puede soportar y deriva en lo que va a pasar al final. Spoiler claro. Alert. Spoiler completamente. Hay un autor que se llama Volker Ellis Pilgrim, que es sociólogo, psicólogo y escritor. La verdad es que he leído solamente como pequeñas referencias de él, pero no he leído el libro, pero ya lo voy a comprar. Pero pareciera que él también habla en este tema de la sexualidad, diciendo que
es como si fuera asexual, como que la sexualidad está puesta en otro lado, porque él se comporta, o sea, no se inmuta ante nada, ¿no? Ante el sexo, ante tener relaciones sexuales, o sea, pareciera que pasa como si nada, ¿no? Entonces, eso también es interesante y creo que hay que leerlo. ¿Emanuel? No, sí que continúe, yo te sigo que termines. Bueno, o sea, dice, ni siquiera los podía, no proyectaba esta sexualidad ni siquiera en las parafilias, ¿no? Aunque el chisme que está alrededor de la sexualidad de Hitler con Eva Braun, otro chisme, yo les traigo puros chismes, a mí me encanta el chisme de la historia, o sea, el chismerío es lo mío. y uno de los chismes dicen que él era coprofílico, que le gustaba muchísimo que cuando tuviera relaciones sexuales, que no las tenía muy seguido, pero cuando las tenía, le gustaba muchísimo que defecaran en su cara y en su boca específicamente. Entonces, bueno, ese es otro acto sumamente masoquista y muy marrano a mi parecer. pero también les dejo ver cómo era Hitler, ¿no? Claro. Okay. Comentarios. Disculpen ustedes. Graciela Lara, hola, muy buenas tardes. Hola Graciela, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy como siempre. Como siempre. Bueno, Yola, mío 10, te adelantaste 2 horas, eso es con el gato bodegón, pero también te lo aceptamos. María Alberto, soy Yola, tuyo amigo, Ros Bodegona, ¿será que utilizan sus orientaciones para hacerlo ver un completo monstruo? A mí también me encanta el chisme, amiga. Ya después trataremos de hacer un en vivo, estaría padre de algún en vivo con ellas. Y de bueno, chismecitos jugosos de la historia. Exactamente. Bueno, y otra de las cosas que me llaman a mí mucho la atención cuando hablamos de estos problemas que él enmarca es lo decía un poquito el día miércoles, ¿no? Aparentaría una posible envidia hacia la comunidad judía y hacia otras comunidades. Aquí ya entramos también a esta parte de la orientación sexual. Recordemos que no solamente asesinó a judíos, sino también a homosexuales, a enfermos mentales, a discapacitados. ¿De su hermana? Exactamente. Entonces, al final del día es matar, es matar todo lo que soy, pero que no quiero proyectar. O sea, si lo vemos desde este otro ámbito, él se estaba matando a sí mismo desde esta perspectiva. Creo que es un comentario de más allá de las estrellas que yo ahorita me volé mucho, pero que creo que encaja mucho con todo esto que hemos enmarcado ahorita, porque vamos a pensarlo a Hitler como una víctima, ¿vale? En un momento. Hitler fue una víctima de su propia infancia, de su propio desarrollo, de la cuestión sociopolítica que estaba viviendo en ese momento. La única alternativa que tengo para poder salir de eso sin verme vulnerable hacia las demás personas es matando. Pero yo no tengo las habilidades ni las capacidades para matar a nadie. O sea, lo describen como una persona muy esbelta, muy flaco, aparte de su baja estatura, de todas estas desventajas que tenía, físicas, intelectuales y creo que inclusive psicológicas. La única habilidad que tengo real, que le decía hace rato a la bodegona que él mismo se dio su título, es la oratoria. Entonces, ¿cómo voy a poder sanarme? Pues a través del control de las masas. Comienza a controlar a todo un pueblo, a toda una sociedad, a toda una nación, para hacer cumplir sus metas. Y no se vincula con cualquier hijo de vecino. O sea, en este caso, pues él se va con Himmler, el creador de la SS y que tenía a las tropas más poderosas de Alemania en ese entonces, y de ahí se apropian de la SA y comienzan a hacer todo un apropiadero de infinidad de ejército y de población, al grado de que llegan a la quema del... Exactamente. ¿No? Me encantó. El apropiadero. Y creo que justamente como el miércoles estábamos viendo eso del libro de Mi Lucha, por ahí un poquito también adentrándome en ese libro, voy a decirle así.
Pues te das cuenta que en sí su ideología, o sea, toda esta ideología, como les decía hace ratito, que desafortunadamente Alemania venía de la guerra, era gente que estaba en una situación en la que no tenían una identidad, quizá en la que en la que querían resurgir como nación, se vieron identificados con esta ideología nacionalista por parte de este tipo, ¿no? Y Hitler, precisamente, su ideología totalmente retorcida viene a partir de todo esto que dice Manuel. Retrógrada. O sea, era una ideología de 50, 100, 200 años atrás. O sea, sí, y precisamente se basa totalmente en estudios científicos, pseudocientíficos, ¿no? Para la pureza de las razas, la propia cultura, ¿no? Que dice que son personas que no tienen su cultura porque no tienen un lugar en donde establecerse, cosas por el estilo, ¿no? Y que precisamente los alemanes tenemos una gran nación y un territorio y podemos tener más, ¿por qué no? Podemos tener toda Europa para nosotros. Pero toda esta ideología precisamente viene de este poder que no tuve y que ahora puedo tener, ¿no? Y que puedo tener, ¿por qué? Porque es una situación, la gente está en una situación vulnerable, como dice Manuel, me relaciono con la gente correcta, y por eso les decía que yo sí estaba en esa duda de entre la sociopatía y la psicopatía, porque sí tiene rasgos por ahí psicópatas en esa parte de utilizar a las personas como herramientas, ¿no? Fíjate que yo lo meto mucho, lo sigo metiendo, bueno, hace rato antes de empezar me trataron de convencer Penélope de que es psicópata, pero, o sea, tiene mucha razón y ahorita ella les va a decir, pero yo lo sigo marcando también en la sociopatía, porque pues, al final que igual puede tenía ser miedo. Psicópata y sociópata. O sea, si eres psicópata, puedes ser sociópata. No pasa nada. No pasa nada. Solo un holocausto, ¿no? Total. Bueno, mira. Chicos, ¿tenemos comentarios? Dice Ross, está lógico el chavo, así es. Luego dice Vanessa, hace mucho que no te veíamos. Hola, qué buen tema. No había podido ver sus conversatorios, pero siempre son muy interesantes. Qué bueno verte otra vez por acá. Y dice Estelina, el mejor automarketing de la historia. Algo así. Y aquí dice algo muy curioso, porque es real, ¿no? O sea, Hitler tenía un control de los medios, de moverse, de venderse a sí mismo, pero cabrón, que ahí también hablamos de uno de los problemas que tenía con la comunidad judía de ese momento, porque él lo dice, ¿no? En este capítulo 11 de Mi Lucha, ¿no? Ellos están controlando los medios para ponerlos a su favor y verse a sí mismos como las víctimas. Pero como los grandes, ¿no? Exactamente, y este hacía lo contrario, era usar a los medios para demostrarme a mí como el salvador de ellos. Hace rato hacía esta comparativa, Benny. Algo que está haciendo el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Está moviéndose con los pobres. Y él está aprovechándose de esta situación de los pobres para tener un impulso en su carrera. Justo lo mismo que hacía Hitler en ese momento, ¿no? Sus medios y todo lo que hacía era moverse con las pequeñas masas y decir, pues ellos les quieren robar, yo se los quiero dar. Por eso los judíos son malos, yo soy el bueno, vuélvanse nacionalistas. Sí. Yo voy a decir que yo creo que esto sí tiene que ver algo más allá de que, o sea, la única forma en que podía demostrarme era así, no, creo que sí tiene que ver con este impulso sexual que de alguna manera se tenía que salir en algún momento y se salió hacia esta cuestión como de necesito a alguien que en lugar de que yo le haga daño, alguien haga daño por mí. O sea, ni siquiera él se atrevía a hacerles el daño, sino que convencía a otros. O sea, la parte atractiva sexual está en tener subordinados. Y eso fue lo que logró. Que a mí, por ejemplo, si lo pienso, me recuerda mucho a Charles Manson, ¿no? O sea, ¿qué diferencia puede haber entre este compa y el otro? Realmente es muy parecido, porque tenían igual estas ideas delirantes, esta paranoia, una la cuestión... parte del dolor también, del sufrimiento, claro. Que a Charles Manson le gustaba que le pegaran en la cárcel, o sea, estaba muy relacionado. Así es,
Y entonces, bueno, pregunta aquí Ros Bodegona, dice, ¿por qué puede ser psicópata y sociópata? La sociopatía, acuérdense que es el conversatorio pasado, pero la sociopatía, acuérdense que tiene que ver con el entorno social, por eso es sociopatía. El entorno social lleva a algunos personajes a desarrollar como ciertas actitudes y conductas en torno a su misma sociedad. Y el psicópata tiene más una onda como biológica, como el no poder, o sea, no tener ni siquiera los recursos biológicamente para emprender, para llevar esta energía pulsional, por ejemplo, de una manera u otra, que yo creo que él no la tiene. O sea, él no tiene ningún amigo, él no tiene ninguna pareja, o sea, Eva Braun era su esposa, pero realmente dormían en camas separadas, en cuartos separados, tenían baños separados porque no se podían ni tolerar en el baño, o sea, ni siquiera olerse sus olores en el baño, o sea, era así, tan lejana completamente. Y nos dicen, es que estoy viendo los comentarios, dice, porque son dos cosas distintas, le contesta Estelina, y luego dice, bueno, pero el PRI robó más, dice Ros Bodegona. Y luego dice Graciela Lara, PRI es amor. Ya se volvió partidista esto. Saludos, carnalita. Bueno, antes de que se vuelva a ser partidista esta onda, queremos aclarar que aquí no apoyamos a ningún partido político. Vamos a poner ese punto ahorita para que no vaya a haber confusiones. Tiramos parejo, ¿no? O sea, y pero regresando al tema, fíjate que una de las cosas que también llaman mucho la atención cuando hablamos de Hitler y toda esta parte de la sociopatía y la psicopatía era cómo él realmente no mató a nadie. O sea, no hay registro de que él haya matado a alguien como tal, con sus manos, con un arma, de que él haya ido, haya matado. Igual y si lo hay, discúlpenme, yo no encontré nada. Si tienen por favor el dato, por favor mándenlo en los comentarios, díganos, y con gusto corregimos esta información, pero en lo que encontramos, yo no encontré que él hubiera matado a alguien. Él obviamente fue responsable de la muerte de más de entre 15 a 20 millones de seres humanos, pero él físicamente no mata a nadie, que es una conducta típica de la sociopatía, de la psicopatía. Al final del día, ellos buscan esta parte de que sea su propia conveniencia. Todo lo que hacen es para ellos, que aquí también argumento el comentario que les hacía hace rato, de que él todo lo que hizo era para sanarse a sí mismo, ¿no? Porque esta situación del genocidio, de mandar a matar, de apropiarse de las tropas de asalto de la SS, pues lo hace con esta finalidad de, pues yo necesito esto para mí, ¿no? Entonces, entre la envidia que tenía del pueblo judío, entre esta bronca de yo no puedo ser lo que ellos son, porque hay médicos, hay artistas, hay de todo en los judíos y yo no lo soy. Entonces, todo eso al final del día se relaciona con esta onda psicopática que menciona Penélope. Es que estoy viendo los comentarios, discúlpenme, pero me estoy riendo porque pregunta María Alberto, ¿son psicólogos? Sí somos. Le contesta igual Ros Bodegona, sí. Y luego dice, se casó con ella 12 horas antes de suicidarse. ¿Cuál vida sexual? Pregunta Estelina. Pero acuérdense que anduvo con ella desde que era una chavita. O sea, no recuerdo qué edad tenía, pero era menor de edad. O sea, también 16, viejo cocino. No me acuerdo. Y dice Ros Bodegona, ay, si el Ewok dura 3 minutos. Ay, por favor, no ventilen esas cosas. No, sí, ventílenlas, no importa. Bueno, ¿quién quiere tener la palabra? O sea, se casaron nada más para casarse, pues, o sea, para firmar un papel, pero siempre estuvo junto a él, ¿no? O sea, recordemos que son un dictador, alguien que está en el poder, y lo podemos ver ahorita con ayúdenme con el nombre, porque ya saben que se me va, Hyun Jung-in, el de Corea del Norte. Él no igual está casado de mentiras prácticamente, ¿no? En este caso es un requisito que aparentaría ser de todos los dictadores, de enmarcar esta postura de yo no nada más controlo a una nación, también controlo a mi casa al grado de que tengo quien esté conmigo.
¿no? O sea, es una situación más de poder, O más es de parte dominio. de la pantomima que tienen que hacer, Ajá, o ¿no? sea, La es más imagen como que esa quieren onda, es entregar. más esa onda, ¿no? Entonces, Sí. es una bronca muy, muy distorsionada. Bueno, pues, ¿les parece que vayamos cerrando? ¿Quieren agregar algo Yo nada más? más quiero agregar algo. Así Penny. justo el tema del suicidio me parece que también es una característica muy psicopática. Nadie me va a matar. Yo decido cuándo vivo y cuándo muero. Ahora, en el narcisismo y en el trastorno narcisista de la personalidad, que también se pueden tener trastornos además de la psicopatía, encontramos como dos formas, ¿no? El típico que sí está crecido y que tú lo ves y que vaya, es lo máximo, y se pone como esta coraza dura, pero por dentro está todo hecho chiquito, ¿no? Chiquitito. Y el otro que es justamente al revés, que se pone como esta coraza de chiquito por fuera, pero por dentro está crecidísimo. Entonces, habría que pensar en cuál estaría él, porque yo creo que estaba para lo que le convenía, en Pues función de lo que él viera conveniente. exactamente, y eso que estás mencionando lo lleva también a otra bronca de este delirio de persecución que tenía súper canijo, ¿no? Al punto de que él ya prácticamente él al sentirse acorralado es cuando adelanta toda la onda del holocausto y lo comienzan a hacer, ¿no? Empiezan a construir estos guetos, estos campos de concentración que de hecho ya muchos están construidos porque eran fábricas de las cuales se termina apropiando me parece que también iglesias o orfanatos, no sé, no recuerdo bien, pero eran más institutos que ya estaban formados y para justo tener este control y ya de una vez, vamos a generar todo este caos al mundo, porque él ya se estaba sintiendo acorralado una vez que las grandes potencias a nivel mundial en ese momento comienzan a entrar a la guerra, ¿no? Comienza a entrar esta bronca entre Estados Unidos y Japón, todos los movimientos en África, o sea, hay una infinidad de situaciones que le hacen acelerar sus planes por este acorralamiento, ¿no? A cometer errores, inclusive estratégicos, que de hecho no eran ni siquiera de él, porque él no era estratega, que lo decía bien hace rato Rodrigo. Rodrigo nos menciona, pues es que él no era estratega, ¿no? No era nada, simplemente era una persona que sabía hablar. Exactamente. Y justamente va de esa parte de deshacer ese mito que se tiene sobre este güey, porque hay un mito muy grande construido alrededor de todas estas decisiones súper importantes que tomó la invasión de Polonia, etcétera, y que como ahorita todo lo que estábamos mencionando, precisamente toda esta casita de naipes se le viene abajo porque tomó las decisiones, no era una persona que tomara las decisiones más cortas y las decisiones más adecuadas, no era un buen estratega militar. Como les decía, creo que todo fue mera suerte, todo le fue saliendo de mera suerte y evidentemente ya al final, como dice, se ve acorralado, ¿no? Y es precisamente este mito que se debe de quitar, de que sí le salieron algunas cosas bien, pero al principio y al final vemos cómo le va de la fregada. Y justamente en esa parte del suicidio, lo principal sería esta idea que también se creó alrededor de él, toda esta leyenda que se creó sobre que no se suicidó, sobre que solamente se escapó. Bueno, y dicen que Pedro Infante no se ha suicidado y que Juan Gabriel vende tamales o no sé. Sí. Hitler sigue viviendo en Argentina, ¿no? Todavía según las investigaciones. Según algunas investigaciones. Y luego pero hasta que no lo encuentren no va a ser un hecho. Entonces ahorita pues, pasa. Y luego viene también este mito de que se suicidó o me voy a matar yo para que nadie más me mate, ¿no? Creo que más bien sí va enfocado a lo que decías de que estaba hecho muy chiquito en una coraza de una persona más grande, porque vio lo que le pasó a Mussolini cuando lo capturaron, cómo lo humillaron, lo pusieron de cabeza, le dieron cachetadas, lo escupieron en la cara y dijo, no, esto no quiero que me pase a mí, porque aparte de que tengo miedo de lo que ya está pasando, porque sus últimas decisiones claramente son decisiones de miedo. No sé si han visto esa película que salieron muchos videos, no recuerdo cómo se llama, las últimas horas de Hitler o los últimos días de Hitler, algo por el estilo. No la vi. Y justamente trata precisamente de todas estas últimas horas que vivió, cómo está en el búnker, cuando se casa con Eva Braun, cuando se suicida, etcétera. Y todas estas decisiones parece ser que son a raíz de este miedo que menciona Emanuel.
¿no? De que ser atrapado, de sentirse acorralado, de sentir que la situación ya lo sobrepasó, porque pues es así, es una persona chiquita, ¿no? Y justamente platicando con uno de mis amigos que me decía acerca del tema del conversatorio que íbamos a tratar el día de hoy, que decía, no, pues es que imagínate el tipo de persona que era, que pudo sobrellevar toda esa situación, y yo, no era ningún tipo de persona, no hay nada que admirarle, ni siquiera lo pudo sobrellevar porque se quitó la vida al final cobardemente. ¡Claro! O sea, porque todos sus actos fueron cobardes, ¿no? Exactamente. Él no tomaba decisiones, él no hacía nada, solo convencía a los demás. Y es una buena forma de lavarte las manos, ¿no? Claro. Pregunta Rod que si él era simpatizante de los animales, y sí, creo que era como su parte menos fea que tenía el hombre, porque le gustaban mucho los animales, y además, no sé si se acuerdan, justo el miércoles hablábamos de esta comparación que hacía y que decía, no, o sea, pobres animales que tuvieron que ser esclavos en el momento en que salieron los esclavos, que ellos sí debían ser esclavos, o sea, pobres animales, ¿no? Él sí era amante de los animales. Y luego dice, y que el PRI dura menos, dice Ewok, defendiéndose Ewok. Sí. Y eso es defensa Ewok. Duda que tenía en la mente para ordenar la invasión a Rusia en invierno. ¿Qué tenía en la mente para ordenar la invasión? Perdón. Ya te pareces a mí, Penélope, no manches. Y es que es justamente eso de lo que decíamos, ¿no? Cómo toma estas decisiones todas tontas de invadir Rusia en un periodo, o sea, al parecer creo que jamás había ido a Rusia, ¿no? Jamás en invierno. Era algo que hablábamos el miércoles de que parece que él no tenía conocimientos más allá de su oratoria y de los arios de 1800 y de 1700, ¿no? O sea, él no tenía más conocimientos de eso, y se ve en este libro de Mi Lucha cómo se vuelve en ciertos puntos muy redundante, por lo menos en este capítulo 11, es muy redundante su discurso, al punto de justificar su primera idea con datos científicos de la época y comenzarlo a transgiversar con su propia bronca personal, ¿no? Esto de las razas no se puede, solamente se tienen que, no se deben de mezclar las razas. Nos regresa a lo que les mencionamos al principio de, ok, y por eso en este caso tu papá se casó con tu prima para no mezclar las razas, ¿no? O sea, nos regresa muchos aspectos en donde él refleja sus propias broncas y que al final del día pues dejan también ver su falta de conocimientos, ¿no? Por eso vamos a invadir el Polo Norte en invierno también, ¿no? Total, Groenlandia, ¿no? No tiene las habilidades para poder ser una estratega, ¿no? Al final del día. Dice Estelina, lo que no tenía es estrategia. Yo creo que no tenía muchas cosas. Y justo es un hombre vacío y con tanta falta que entonces busca llenar su vacío a partir de todo esto que hizo, que fue de verdad grotesco y que al menos nos dejó, creo, como población mundial un gran aprendizaje, ¿no? Y eso... Es que sí, al final del día es un gran aprendizaje. Sí, y entender que pues todos somos iguales y que no importa, por Dios, no creo que haya razas puras, ni siquiera creo en eso, ¿no? O sea... No, pues ya no. Bueno, endogamia para mejorar la raza. ¡Incesto! Total. El incesto a todo lo que da. Freud entró al chat, no, ¿verdad? Pero bueno, pues vamos a dejarla hasta aquí ya para que no se nos alargue la cosa. Y pues vamos con el conversatorio. Perdón. Está muy sexual, es que ya se puso muy extraño. Bueno, ya pensaste mucho en esta película que estaba viendo Hitler y sí, creo que sí. Cómo caían. ¡Qué delicia! Creo que ahorita estoy así como que en mi estado de todo lo que pueda aprovechar de este conversatorio. Penélope, ¿algo que quieras agregar para cerrar?
tenemos otro comentario. ¡Ay! Dice Ros Bodegona, ¿pero qué creen ustedes que pasaba por su mente? Él. O sea, yo creo que se veía así 1,000,000 de veces. ¿Te parece que hagamos nuestro comentario de cierre con base a esta pregunta que da de Bodegona? Justamente. Hay otra, okay. No hemos aprendido mucho. ¿Qué tal la discriminación hoy en día? No. Eso es cierto, o sea... Y el apego a ideologías también, o sea... Claro. Realmente no. Pero bueno. Y el rescatador que vino a México, por ejemplo, a traer una idea nueva y hacer lo que nunca nadie había hecho en esto de hacerse su viaje presidencial, bueno, para elegirse, pues, en todo México, que nadie lo había hecho, solo Lázaro Cárdenas. Pero bueno. ¿Vas, Penny? O sea, sí, oye. No, es parte del show, mamá. La raza más pura es la alienígena que vive en Australia, dice Ros Bodegona. Oh, eso se llaman canguros, Ros. Bueno, pues vas, Penny, ¿quieres comenzar? ¿Comenzatorio de cierre? Bueno, yo quería cerrar nada más diciendo como los trastornos que se pudieran encontrar, que pues era primero el narcisismo, ese es evidente a más no poder, y esta onda que él se creía no solamente el más chido, sino el Mesías, el Salvador, el que llegaba para darle una virtud al pueblo alemán que había perdido, ¿no? Y también pues muchos problemas sexuales que están relacionados obviamente con una sexualidad sumamente reprimida y mal enfocada o mal destinada, ¿no? Exactamente. Y aparte pues también pues este delirio de Dios, ¿no? Esto que mencionabas, creo que también está muy relacionado con la falta de autoridad que él mismo fue perdiendo. Él se desprendió de la autoridad paternal, de su propia autoridad, para construir una autoridad hacia los demás pueblos. Y bueno, yo en cuestión del comentario que dice Ros, creo que lo que pasó por su mente fue pura este sentimiento de sentirse acorralado, ¿no? Al final del día ya no había más que él pudiera hacer, ya no había otras cosas. Él quería expandirse a donde fuera, ¿no? Lo mencionaba Penélope el miércoles. Para los grupos nazis que están aquí en México y en Estados Unidos y en Latinoamérica, ¿qué creen? Nosotros seguíamos, después de Europa seguíamos nosotros. Entonces no se sientan tan nazis, o sea, él al ya no poder cumplir esa meta, lo único que le pasó por la mente fue: me siento acorralado y voy a llegar a donde pueda, ¿no? Y pues el único lugar a donde podía ir, contemplando que ya venían tropas desde el sur, tropas desde marítimas y demás, pues el único lugar que me queda es ir hacia Rusia. Entonces ese sentimiento de acorralamiento. Rodrigo. Claro, creo que Penélope se fue, pero bueno, pues sí, creo que para cerrar precisamente qué pasaba por su mente, qué pasaba por su cabeza. Lo que señala Penélope, ¿no? Principalmente todos estos trastornos mentales a los que nos referimos, toda esta sintomatología de psicopatía, puede ser sociopatía, todas estas distorsiones cognitivas, toda esta situación que a lo mejor requería un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Etcétera. Pero precisamente esa es la idea, ¿no? Aterrizar a este personaje como quizá alguien que sí estaba muy retorcido, pero que al final de cuentas era un ser humano y una persona, ¿no? Independientemente de todo lo ridículo que se le puede ver y de todo lo ridículo que se le puede hacer, o por el contrario, esta mitificación que se tiene del gran dictador, de la gran persona que causó la Segunda Guerra Mundial, uno de los mayores conflictos armados en donde murieron un montón de personas. Lejos de eso, saber que, pues sí fue un gran conflicto provocado por las ideas de una persona que no estaba bien de su salud. Claro. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí, chavos. Muchas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que ya están abiertas las inscripciones para el taller de estimulación temprana entre Jugar y Aprender. Pueden poner algún comentario, les damos los informes, o mandarnos inbox a la página. De igual forma nos pueden contactar a los números que están apareciendo por aquí
para trabajo particular con la psicóloga Penélope, el psicólogo Rodrigo, con el psicólogo Manuel, o sea, conmigo. Y pues, pues muchas gracias. Síganos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Psicomnia, para ya no decir todo de nuevo. ¿Vale? Pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Bye.